Muy buenas noches, República Dominicana. Aquí inician los debates. Aquí inicia RD Debates, esta iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo en una alianza estratégica y desde los estudios de RTVD Canal 4. Transmitiendo por Telefuturo Canal 23, El Nuevo Diario y todas sus redes, Rumba 98.5, Ruta Canal 66, Carivisión Canal 26, El Pregonero TV, Su Mundo TV, Metro Canal 26, La Voz del Trópico, Canal América, PTV Canal 32, Super Canal 33, RC Noticias, Cachicha, CTV, Galaxia TV, Grupo Hilando Fino, Víctor en Vivo, De Último Minuto, Reconocidos.net, Voz Media, Canal del Sol, Pincel Digital, Diario Financiero, Bahía Media, El Demócrata, Teleradio Norte. En una gran cadena nacional. Es tiempo de recibir al presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, Samuel Sena. Buenas noches. El debate electoral es el escenario por excelencia para definir a un candidato o candidata. Esto permite a los ciudadanos evaluar con mayor certeza a aquellos que aspiran a dirigir sus destinos. A través de sus exposiciones, directas, sin orquestar, esos aspirantes se enfrentan a sus potenciales electores con el solo recurso de sus propuestas, las que deberían contener el atractivo argumental indispensable para agenciarse simpatías de cara a las elecciones. Igual desafío supone mostrar ante el votante qué tan capaces pueden ser para materializar sus ideas y cuán responsables lucen para asumir esa ingente tarea. El debate es una herramienta de inestimable valor como intercambio sin intermediarios entre el candidato y la población, en el entendido de que la ciudadanía tiene el derecho a conocer, sin camuflaje propagandístico, a quienes desean gobernarla. Al auspiciar estos encuentros para debatir con calidad, respeto y pluralidad, en el CODES, El Nuevo Diario, RTVD, Tu Televisión Pública y RCC Media, estamos convencidos que con ello contribuimos a consolidar nuestra democracia para con ello hacer de la República Dominicana un mejor país. Luego de este escenario, a los ciudadanos les queda la tarea de ejercer un voto pensado y crítico, mientras que al CODES y a sus aliados estratégicos nos queda la gran tarea de seguir trabajando para construir una verdadera cultura del debate en República Dominicana a todos los niveles. Esa es la verdadera nueva política. Muchas gracias. En RD Debate recibimos a los moderadores, los comunicadores Jaime Rincón, Rafaelina Bisonó y Víctor Gómez Casanova. Muy buenas noches, República Dominicana. Una noche histórica más en los debates de RTVD, el CODES, El Nuevo Diario, RCC Media y todos los amigos aliados de los medios de comunicación. Para mí, como profesional de la comunicación, me siento muy bien de poder estar aquí con ustedes una noche más. Hoy con los candidatos de la circunscripción número 3 de la provincia de Santiago. Aquí los vamos a escuchar para ver cuáles son sus propuestas. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Rafaelina. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenas noches, Jaime, Víctor y todo nuestro público que nos sintoniza a esta hora. Toque de queda cada noche, RD Debate, toda esta semana conociendo las propuestas de nuestros candidatos de Santiago. Iniciamos con los candidatos a la senaduría. En esta ocasión, pues hemos estado conociendo a los candidatos a diputados y tal y como dijo Jaime, a la circunscripción número 3. Mucha juventud, nos alegra ver también más damas integradas a esta propuesta, así que de inmediato pues vamos a conocer sus ideas. Víctor. Muy buenas noches, Rafaelina, Jaime, República Dominicana, buenas noches. Esta es una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODES, los debates electorales, tratando de desarrollar y fomentar la cultura de debate en la República Dominicana. Comentaba con Jaime y con Rafaelina fuera de cámara que anteriormente, cuando usted quería ser candidato a una posición electiva, senador, diputado, alcalde, regidor, presidente y vicepresidente de la República, usted tenía que hacer una lista
ser de un partido, que ganar la convención a lo interno, que me postulen como candidato, buscar recursos, tener estructura. Ahora tiene que agregarle, prepararme para el debate. Así mismo es. Los Recuerden- estrategas tienen tareas. Así mismo Una es. nueva tarea en el Así checklist. mismo es. Recuerden que ustedes pueden conversar e interactuar con nosotros a través del hashtag RDDebate. Esta es una iniciativa del CODES, de su presidente Samuel Sena, su vicepresidente Peter Reed y todos los miembros de su junta directiva, en una alianza estratégica con El Nuevo Diario y don Percio Maldonado, RCC Media, don Antonio Espaillat. Y gracias a Iván Ruiz, director general de Radio Televisión Dominicana, Canal 4, tu televisión pública. Estamos aquí desde los estudios de Radio Televisión Dominicana en vivo para dar inicio a este debate número 14. Es la entrega, es el debate número 14 que hacemos y como decía Rafelina, Jaime, hoy nos toca el debate con la playa de candidatos y candidatas más jóvenes que hemos tenido. Estaba aquí calculando rápidamente el promedio de edad. Y tenemos 5 candidatos y candidatas. Las mujeres son mayorías esta noche, hay 3 mujeres y 2 hombres. Y el promedio de edad de ellos está en el borde de los 29 y 30 años. Así es, solo debemos de saber un dato, Víctor y Rafaelina. Si son aguiluchos todos también. Tienen que ser, porque son de Santiago, pues si me Hay sale que un ver, liceísta o hay que escogidita ahí tienen preguntar, problemas. Hay que preguntar. Ahí me hicieron señas que no. Hay Vamos a una- agregar esa pregunta al debate. Vamos. Agradecer, Jaime y Rafelina, la presencia de la presidenta del partido Opción Democrática, una ex legisladora y una dama muy distinguida a quien nosotros respetamos y queremos mucho. Yo en lo personal tuve la oportunidad de compartir con ella en el Congreso, esa distinguida dama, hija de las heroínas, de una de las hermanas Mirabal, heroínas de nuestro país. Gracias, Minuta Vares Mirabal, por estar aquí esta noche, en compañía también de una candidata a diputada que también participó en Que el estuvo debate, aquí Nicole, con en Santo nosotros. Domingo Este. Muchas gracias al público por estar presente aquí esta noche. Jaime. Bueno, vamos de inmediato a que entren los candidatos en esta noche. Los candidatos que debaten en esta noche: Patricia Arbaje, del PLD; Félix Michel, Fuerza del Pueblo; Emily Taveras, Dominicanos por el Cambio, aliado PRM; José Torres, PLD; Alexandra Suet, Opción Democrática. De inmediato, amigos, vamos a explicar las reglas de este debate. Cada uno de ustedes tiene 2 minutos para responder a las preguntas que nosotros le estaremos haciendo. En esos 2 minutos, ustedes van a iniciar con un cronómetro que lo tienen en una pantalla frente a ustedes. En esa pantalla, inmediatamente inicien, empieza la cuenta regresiva de sus 2 minutos. Cuando falten 10 segundos, ustedes escucharán un sonido en todo el estudio que le indicará que faltan 10 segundos. Quiero hacer hincapié de que le van a faltar 10 segundos, no que deben de terminar inmediatamente, escuchen el audio, sino que ya deben de ir concluyendo su ponencia porque les restan 10 segundos. Luego de que finalice la primera ronda de preguntas, ustedes tienen el derecho a un turno de 1 minuto de réplica y de contrarréplica. En ese minuto, que pueden usar varias veces, ustedes allí se van a referir a uno de sus compañeros debatientes, dependiendo si uno de ellos se refirió o quieren contrarrestar alguna posición de uno de sus compañeros debatientes. En este sentido, si tienen alguna pregunta, duda, temor, inquietud, lo pueden expresar ahora sobre las reglas de este debate. Le voy a preguntar, ¿quién es que no es aguilucho aquí? Mira ahí, me dice que no es aguilucha, Patricia Arbaje, ¿verdad? Así es. ¿Y de qué partido? Glorioso. ¿De qué equipo? Del Glorioso Licey. Del Licey. ¿Y usted es santiaguera? Bueno, Hay muchos así en Santiago. toda mi familia por lo pronto. Bueno, pues Yo allí, espero- allí usted tiene un grupo de apoyo importante. Yo espero que sus contendores en la candidatura a diputado propongan un proyecto de ley que en Santiago se le prohíba la entrada al Licey. No va a tener duda. Bueno, señores, vamos de inmediato a este debate con el primer eje temático de la noche. Pasamos con mi compañero Víctor Gómez. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. Bienvenidos, candidatos y candidatas. Un verdadero placer para nosotros recibirle y ver tantas mujeres y tanta juventud en este debate de esta noche. El primer tema, el primer eje temático de esta noche, tiene que ver con economía. Y la pregunta tiene que ver con reforma fiscal.
El presidente Luis Abinader ha declarado que no importa quién gane las elecciones, el país debe abocarse después de las elecciones a una profunda reforma fiscal. Ante la necesidad de impulsar este proyecto de estabilidad económica, ¿cuál es la posición de ustedes en caso de ser electos congresistas, considerando la gestión de la deuda pública y la promoción de la inversión pública? Reforma fiscal, primer tema de esta noche. Empiezo por la candidata del partido Opción Democrática, Alexandra Suet. Tiene 2 minutos, candidata. Muchas gracias, buenas noches al público, a ustedes los moderadores y a quienes nos están sintonizando, sobre todo mi gente de Santiago. Súper contenta de estar aquí. Mira, Víctor, yo creo que para nosotros hablar de una reforma fiscal desde el Congreso tiene que enseriarse. Nosotros no podemos hablar, no podemos promulgar más parches a el sistema tributario. Esos parches han resultado en más déficit fiscal y por ende en más endeudamiento público, porque seguimos endeudándonos para pagar déficit fiscal. Entonces yo creo que nosotros tenemos que abocarnos, y a eso yo voy al Congreso, para que cuando se hable de una reforma fiscal, hablemos de la revisión del gasto público, hablemos del control del gasto público, hablemos de una auditoría a la deuda pública, hablemos también de las exenciones fiscales, cuáles funcionaban en un momento y ya no funcionan, cuáles otras nosotras podríamos promover para desarrollar una industria específica en estos momentos. Y además creo que también tenemos que abordar el tema de los altos niveles de evasión fiscal. Yo creo también, y voy al Congreso con una visión diferente, yo creo que nosotros tenemos que ver el sistema tributario como un facilitador del crecimiento económico de la República Dominicana y del desarrollo sostenible. Que esa reforma fiscal cree más empleos, pero mejores empleos de mayor calidad, y además que nosotros tratemos de transformar la matriz económica de la República Dominicana, que no solamente hablemos de una economía de servicios, pero que también hablemos de una economía de conocimiento. Entonces, Alexandra Suet va al Congreso con esa visión para que cuando hablemos de la reforma fiscal, hablemos de una reforma fiscal integral y seria. Muchas gracias, candidata Alexandra Suet, del partido Opción Democrática, circunscripción 3 de Santiago. Diputado y candidato a repetir en esa posición, Félix Michel, por el partido Fuerza del Pueblo. 2 minutos, reforma fiscal y su posición al respecto. Bien, buenas noches y gracias por la invitación. El espectro político nacional está de fiesta con esta gran iniciativa de los debates, un gran aporte a la democracia dominicana. Gracias. Mire, para hablar de reforma hay que preguntarse, ¿es necesaria o no? Porque las reformas fiscales siempre, generalmente acaban en reformas tributarias y eso es muy lesivo a la clase media dominicana. Habría que, antes de eso, de abrazar esa idea, pensar en el gasto, analizar la ley 8023 del presupuesto, ver cómo el gobierno está gastando el dinero, para qué quiere más dinero. Y luego de eso, de ese ejercicio sincero, que veamos si es necesario gastar 9.000 millones de pesos en publicidad porque estamos con un gobierno que dice que le sobra el dinero, pero al mismo tiempo toma mucho prestado y no invierte en inversión. Entonces hay que hacer un ejercicio sincero del gasto. Y luego entonces pasamos a la fase técnico-financiera y ahí analizamos los impuestos funcionales o los que no son. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, un 27% que la gente generalmente no paga completo. Lo eliminamos. Yo entiendo que sí, que lo podemos cambiar por un 1% a las ventas, ¿verdad? La informalidad, ¿cómo la convertimos en la formalidad? A través de los suplidores. Las exenciones fiscales también, cuáles ya están en desuso, ya no pueden seguir aplicándose. Todo este tipo de cosas es lo que permitiría abordar el tema de una posible reforma fiscal integral que vaya en beneficio del pueblo dominicano. Muchas gracias, diputado y candidato a repetir en esa misma posición por el partido Fuerza del Pueblo, Félix Michel. Le voy a pedir permiso a la candidata Emily Taveras, porque usted es la representante del gobierno y del partido de gobierno, el PRM. Usted está en alianza por Dominicanos por el Cambio. Quiero concluir con los diputados, candidatos de la oposición, y entonces concluyo este tema con usted. Candidato José Torres, del Partido de la Liberación Dominicana, 2 minutos. Muchas gracias, sobre todo al CODES y a los medios de comunicación que se hacen eco del llamado al fortalecimiento de la democracia en esta celebración del debate. Con respecto al tema en cuestión, yo quiero ser bastante claro. No estoy de acuerdo con la creación de nuevos impuestos. Me parece injusto que asfixiemos a la clase trabajadora con mayores impuestos, pero además hay que sacar de la psiquis de los legisladores la idea de que reforma fiscal es creación de mayores impuestos. Entonces,
Lo que yo creo que hay que pensar en ese dominicano, en esa dominicana que se levanta día a día, a pensar en cómo va a llevar a sus hijos a las escuelas y sobre todo que tiene que garantizarle el transporte y la alimentación. Es decir, ¿por qué asfixiar a esa clase trabajadora con mayores impuestos? Por otro lado, yo creo que hablar de reforma fiscal debe estar también orientado a la idea de que debe haber reformas complementarias. No hay una reforma fiscal sin un código laboral eficiente, que sea robusto, pero también debemos analizar la seguridad social. Yo entiendo que cuando se habla de esto no debemos hablar únicamente de mayores impuestos, sino también de pasar de la informalidad a la formalización de muchas empresas. Le voy a poner un ejemplo simple. Mi barbero ayer me decía algo que me impactó. Me decía, yo estoy dispuesto a pagar mayores impuestos si tengo la garantía de que cuando pase por la autopista Duarte no haya un extenso tramo sin iluminación o que cuando vaya al hospital existan las herramientas para los médicos atender a mi hijo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cuál es la intención de una reforma. Mejorar la calidad de vida de la gente y bastante que debemos destacar en este momento la idea de que el 56.7% de la empleomanía dominicana no está formalizada. Vamos a redireccionar la idea a la eficientización de las recaudaciones y pasar a la formalización de estos para no cargar a una clase media trabajadora únicamente con la responsabilidad colectiva. Muchísimas gracias, candidato José Torres del Partido de la Liberación Dominicana, actualmente regidor también, dentro de poco ya culmina su gestión. Voy a pasar el turno entonces a la candidata Patricia Arbaje del Partido de la Liberación Dominicana. 2 minutos. Buenas noches, agradeciendo la invitación y ser parte de la construcción de la historia de la nueva política dominicana a través de este primer debate electoral. Si bien es cierto que se ha dicho que República Dominicana necesita una reforma fiscal, la cual entiendo que puede ser, no menos cierto es que cada vez que se trata el tema de impuestos, lo que se busca es maquillar una política de endeudamiento que es para cubrir los gastos corrientes. No podemos cargar al dominicano que paga impuestos con unos impuestos sin hacer una revisión total y completa de qué y cuáles son los impuestos que hoy tenemos. Que revisemos esa política de subvenciones o de exenciones que fueron impuestas a un sector para lograr su desarrollo y que quizás ya hoy es sostenible, para entonces ir haciendo un desmonte gradual de esas políticas tributarias, a la vez implementar nuevas subsidios o exenciones para desarrollar otras áreas o otros emprendimientos que quizás todavía no han incursionado en el sector tributario. La política fiscal que debemos manejar es flexible y atractiva para que cada día más dominicanos incurran en la regularización de sus actividades productivas y así efectivamente el gobierno obtendrá la recolección de los ingresos que necesita para desarrollar sus planes de gobierno. Ciertamente debemos desde el Congreso manejar el tema de presupuestos, revisar los gastos y es en ese sentido que se debe hacer una reforma fiscal integral, poniendo sobre la mesa todo lo que tenemos, tanto presupuestos como las legislaciones actuales. Muchísimas gracias, candidata Patricia Arbaje del Partido de la Liberación Dominicana. Emily Taveras, en representación del PRM y su partido Dominicanos por el Cambio, aliado al gobierno y al bloque oficialista, usted recoge ahora el peso de lo que es la representación gubernamental con respecto a este tema de la reforma fiscal. 2 minutos, candidata Emily Taveras, Dominicanos por el Cambio, PRM. Así es, una gran responsabilidad en esta situación y este ejercicio de fomentar la democracia y de exponer nuestras ideas y llegar al Congreso con ideas y propuestas. Así que Santiago y República Dominicana, para mí es un honor presentarme a ustedes como su candidata a diputada. Con el tema de reforma fiscal y el gasto y la inversión pública, es un tema bastante espinoso que se viene trabajando desde hace ya varios años. Sin embargo, es un tema que ya debemos de poner sobre la mesa. Nosotros como legisladores debemos de cumplir nuestro rol fiscalizador. ¿Qué vamos a estar haciendo con esos nuevos ingresos que se busca recaudar, pero también con eso que ya estamos recaudando, que de alguna manera u otra se convierta en una inversión pública justa para la sociedad dominicana? Nosotros hemos logrado controlar la inflación que se ha mantenido entre un más o menos 4% según el Banco Central, porque hemos tenido también que acudir a estos subsidios que apalean la situación del dominicano debido a una situación internacional que nos ha tocado vivir como República Dominicana. De igual forma, ya nosotros fiscalizando, debemos de también aprovechar y comunicar qué se va a hacer con eso que podemos recaudar y cómo eso se convierte en beneficio para la República Dominicana, no solamente para Santiago. Nosotros debemos de
buscar que ese 4% a la educación llegue de manera eficiente, que tal vez ese % de salud pública pueda aumentar, pero también cómo estamos trabajando el tema de seguridad ciudadana y medio ambiente, que todo eso debe de replantearse al momento de trabajar una reforma fiscal que se necesita. Sin embargo, esa calidad del gasto también nosotros como diputados y diputadas debemos de supervisar. Muchas gracias, candidata Emily Taveras del PRM y Dominicanos por el Cambio. Concluida la exposición, la respuesta de 2 minutos de cada uno de los candidatos y candidatas sobre este tema. Todo, ok, se la compro, todo muy bonito, pero vamos al mambo. Candidata Alexandra Sued, usted habló de las exenciones. Diputado Félix Michel, usted también. José Torres, Patricia, ustedes han tocado el tema. Necesitamos más recursos para hacer sustentable el presupuesto y para invertir en más obras y en más desarrollo social. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? ¿A cuáles serían los sectores que deberían modificársele el tema de las exenciones? ¿A cuáles aplicarle un mayor gravamen? ¿Cómo buscar más dinero sin golpear al sector productivo, a la clase media? ¿Qué proponen ustedes para eso? José Torres, regidor, adelante, candidato a diputado por el PLD. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que, y repito, la respuesta no es la creación de más impuestos. Yo creo que debemos evaluar de manera integral cuál es la situación con la recolección de los tributos en nuestro país. Y mucho tiene que ver con que solo un porcentaje está cargando con la carga impositiva que se destina al presupuesto nacional. Entonces, cuando hablamos de esa cifra de informalidad que debemos orientar a la formalidad, también tenemos que generarle garantías. De hecho, yo estaría de acuerdo en que hay un impuesto muy particular que debemos eliminar porque va en detrimento de nuestros emprendedores, de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, y es el anticipo. Entonces, yo creo que la vista del legislador y la vista del gobierno de turno tiene que ir orientada en su propuesta a formalizar a aquellos quienes todavía no lo hacen por miedo a que no se les retribuya lo que aportan al fisco. Muchas gracias, candidato. La candidata Alexandra Sued, Opción Democrática. Gracias. Yo creo que nosotros tenemos sobre todo que enfocarnos en el tema de la evasión fiscal, los altos niveles que nosotros tenemos de evasión. Nosotros no podemos cargar más a la ciudadanía con una carga impositiva ya pesada. Y pienso, por ejemplo, en temas de gasto público. O sea, la ciudadanía tiene que... Los impuestos tienen que tener sentido para la ciudadanía. ¿Y cómo los impuestos tienen sentido para la ciudadanía? Cuando lo ven, cuando lo sienten en su cuerpo. Yo pienso, por ejemplo, en la comunidad de Baitoa, de la circunscripción 3 de Santiago. Cómo en esa comunidad todavía no hay un acueducto y estamos en el año 2024. Una comunidad que paradójicamente está rodeada de agua. Cómo nosotros estamos gastando el dinero de los impuestos. Entonces yo creo que tenemos que sobre todo hablar del gasto público y que los impuestos tengan sentido para la gente para evitar esa evasión. Muchas gracias, candidato diputado Félix Michel. Ya la fuerza del pueblo ya ha dicho que quiere hacer una reforma sin elevar los impuestos. Es una postura de partido que ya la ha planteado. Y eso es lo que va a tener que decidir el electorado en el 24, ahora en mayo. Un candidato que quiere aumentar los impuestos versus un candidato que quiere poner el gasto más eficiente, ¿verdad? Entonces ya yo le dije que hay que buscar la forma de la informalidad, convertirla en formalidad, y eso se puede hacer a través de los suplidores que funjan como entes retenedores de impuestos. Y ya le planteé que el impuesto sobre la renta, que es del 27%, que la gente casi nunca lo paga al tope porque entran facturas, ese debe cambiarse por un 1% o un 2% a las ventas. Y el anticipo, que ya hablamos que lo queremos eliminar, la gente debe de pagar por lo que vende y por lo que ha cobrado. Muchas gracias. Patricia Arbaje, Partido de la Liberación Dominicana. Ciertamente, el anticipo es un tema delicado y es un tema que ha sido depositado en el Congreso a iniciativa de nuestro candidato presidencial. El anticipo debe ser eliminado porque es una razón por la cual los dominicanos hoy en día no se regularizan ni se formalizan en sus actividades productivas. Debemos hacer un ejercicio equilibrado, simplemente revisando el gasto. Podemos ir manejando esos recursos que tiene el gobierno en su presupuesto nacional y podemos hacer una compensación. Cuando eliminamos alguna exoneración, algún subsidio, reducimos algún beneficio que tiene un sector ya desarrollado, pues hacemos un equilibrio. En ese sentido es donde está mi propuesta, es evaluar de manera conjunta y completa lo que es ingresos y también lo que es gastos. Muchas gracias, candidata. Candidata Emily Taveras del PRM y Dominicanos por el Cambio, ¿estaría usted de acuerdo con la propuesta de eliminar el 1.5 del anticipo? Indiscutiblemente el anticipo ha sido una forma y
los jóvenes y pequeños empresarios han tenido que incurrir en no formalizar su trabajo, su día a día, porque encuentran el anticipo como un impedimento. Sin embargo, yo entiendo que como gobierno nosotros podemos evidenciar esa calidad del gasto de las distintas reformas en obras que se han traducido en beneficio a Santiago en específico. Cuando hablamos del teleférico, del monorriel, Arroyo Gurabo, vivienda directamente con los salados, con Hato del Yaque, eso se refleja en la calidad de vida del dominicano y del santiaguero. Entonces, yo entiendo que sí. Primero, el anticipo es un impedimento, pero segundo, como legisladores, debemos de garantizar de que sea lo que ocurra en esa reforma, nosotros tenemos que evidenciar que proyectos como Arroyo Gurabo se convierta en un posible arroyo nivaje y que Baitoa, Guayabal y otras zonas tengan su alcantarillado, sin duda alguna. Diputado Félix Michel y regidor José Torres y candidata Patricia Arbaje, ustedes forman parte del Partido de la Liberación Dominicana. En su caso, diputado Michel, de la Fuerza del Pueblo, pero me refiero a que el 1.5 fue una reforma que introdujo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, cuando ustedes eran representantes, en su caso, Félix Michel, de ese partido, y ahora están aliados. ¿Cómo explicarían eso si alguna persona está en la casa haciéndose esa pregunta? Hoy ustedes piden eliminar lo que anteriormente el partido de ustedes fue que propuso. Bueno, porque recuerda que tiene un carácter transitorio y ya pasó el tiempo. Ya hay que eliminarlo. Fue un momento que se necesitaba, ya el tiempo ya pasó, entonces ya hay sencillamente que eliminarlo. Candidato, regidor José Torres, candidato a diputado PLD. Sí, mire, yo creo que no hay discusión en la idea de que fue una medida transitoria y que respondía a la necesidad de un momento determinado. El problema aquí está en que esa medida transitoria se ha quedado permanentemente. Esta medida hay que derogarla, eliminarla del sistema tributario porque supone un riesgo para las MIPYMES. Entonces, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, si hablamos de eficientizar el gasto público y sobre todo la inversión que se hace desde el gobierno, tenemos que hablar también de lo abultada que está la nómina pública y el riesgo que eso supone para las inversiones necesarias en nuestros sectores, que así como indican pues mis colegas, se puede invertir correctamente en ese acueducto que tanto necesitaba Baitoa y también se puede invertir en otras tantas necesidades que tiene la circunscripción. Gracias, regidor y candidato a diputado José Torres del PLD. Candidata a diputada Patricia Arbaje, PLD. Reiterando que el anticipo fue algo que se puso de manera transitoria y que ya pasó el tiempo establecido para el mismo. Y quiero hacer una salvedad en cuanto a lo que es la inversión. Ciertamente en Santiago, que es donde el gobierno exhibe una mayor inversión, la misma no se corresponde con el nivel de endeudamiento en que se ha llevado el país en los últimos 3 años, por lo cual es una evidencia que la política de endeudamiento actual ha sido utilizada para cubrir gastos corrientes. Y quien en su sano juicio toma un préstamo bancario para abrir un certificado cuando paga más de interés de los intereses que recibe. Debemos hacer una evaluación puntual sobre ese tema. Muchas gracias, candidata Patricia Arbaje. Candidata del Partido Opción Democrática, Alexandra Suet. Sí, yo quería referirme sobre todo a la inversión que ha hecho el gobierno con el monorriel y el teleférico. Obviamente que yo como santiaguera voy siempre a apoyar lo que sea importante para Santiago y esas fueron inversiones importantes para Santiago. Sin embargo, yo quiero que entendamos que el último presupuesto que se aprobó del 2024 registra el gasto más bajo en capital de los últimos 73 años. Entonces, estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que revisar sobre todo en qué estamos invirtiendo y cómo nos estamos endeudando, cuál es la calidad de esa deuda pública. ¿Estamos invirtiendo en desarrollo para la República Dominicana o estamos invirtiendo para endeudarnos más? De acuerdo, muchas gracias, candidato, diputado Félix Michel. Debo observar para el país que esas obras que se están haciendo en Santiago no están contempladas en el presupuesto de la Nación, en la Ley 8023. No son con fondos públicos. Son obras buenas de inversión, pero son con personas, con federaciones, la francesa en este caso, que está poniendo el dinero. Eso quiere decir que en algún momento ellos deben de recuperar su dinero. Es una especie de préstamo disfrazado. Lo ideal sería que el gobierno hiciera esas obras con el presupuesto nacional que se contempla en la ley. De acuerdo, muchas gracias, diputado. Vamos entonces a cerrar, si no hay más peticiones de turnos, con este primer eje temático sobre economía, reforma fiscal. Muchas gracias, señores candidatos y señoras candidatas. Vamos entonces, Jaime, a hacer una pausa, Rafelina, y en breve regresamos con el segundo eje temático de la noche y mi compañero Jaime Rincón. No se muevan y recuerden el hashtag RDDebate.
Hacemos una pausa. Cuando regresemos seguimos conociendo las ideas y propuestas de estos candidatos a diputados por la provincia de Santiago. Usted siga comentando en todas las redes sociales. RD Debate. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Las cámaras y micrófonos de Voz Media Network se abren para que tú seas el protagonista de tus decisiones. Cada semana estaremos contigo en todo el territorio nacional para hacer valer tu voz. Sin cortes, sin manipulación, sin edición, tu voz decide. Continuamos con RD Debate, esta iniciativa del CODES, desde los estudios de RTVD Canal 4 y transmitiendo por Telefuturo Canal 23, el Nuevo Diario y todas sus redes, Rumba 98.5, Ruta Canal 66, en una gran cadena nacional. Amigos, para nosotros es un honor poder estar aquí y yo voy a hacer una confesión en esta noche. El verdadero debate se llevó mientras estábamos en la pausa. Ojalá y exista la posibilidad, bajo firma de un acuerdo con todos los presentes, de poder hacer un detrás de cámara y subirlo a las redes sociales. Sí, pero no mencione los ejes temáticos. No, sin mencionar esos ejes temáticos. Amigos, vamos de inmediato el segundo eje temático de esta noche, medio ambiente y recursos naturales. Ante la imposibilidad que hay en República Dominicana con muchos temas de medio ambiente y también la importancia que reviste para nuestro país la preservación de los recursos medioambientales, ¿considera usted que es necesario modificar el marco legal y regulatorio en el sector? Y también, de ser necesarios, ¿cuáles son esos cambios que ustedes proponen en este importante tema? Vamos a iniciar de inmediato con Emily Taveras de Dominicanos por el Cambio y el PRM. Indiscutiblemente el tema medioambiental es un tema prioritario para mí, no solamente porque en lo personal he tenido una trayectoria de activismo social, específicamente en el tema medioambiental, sino porque hemos tomado iniciativas como poder restablecer esos puntos verdes de reciclaje a través de ayuda de compañeros aquí presentes, compañeros de lucha en el tema medioambiental, y esa causa a mí me va a acompañar en el Congreso. Hay dos temas prioritarios que entiendo debemos de atacar, que es esa ley 5707 sobre los incentivos de energía renovable, pero también la ley 226-20 sobre el coprocesamiento y manejo de residuos sólidos
para mí específicamente yo quisiera no tener que esperar a que tengamos un colapso en nuestra matriz energética como ocurre en todas esas islas del Caribe que tienen que pasar por un colapso. Digamos el huracán en Puerto Rico en el 2017, se quedaron sin luz y luego empezaron a hacer esa transición hacia energías renovables y limpias. Tenemos el ejemplo de Casa Pueblo en Puerto Rico, fue el primer pueblo que pudo restablecer. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como país isleño, costero, dependiente del petróleo, para nosotros no esperar a ese caos? Debemos de trabajar sobre esos incentivos para las industrias, hacer esa transición, pero también lo que conlleva en el aspecto positivo, que son esos empleos verdes que tecnifican esa mano de obra joven y que pueden brindar oportunidades a esos jóvenes y a la vez cuidar nuestros campos y nuestros pueblos. De igual forma, debemos de mirar cuáles son esos incentivos que estamos creando para que se puedan importar esas piezas, para tecnificar aún más esas energías renovables, pero a la vez también cómo estamos cambiando nuestro parque vehicular, no solamente en la importación de los vehículos eléctricos y híbridos, sino también en la reventa. Indiscutiblemente, ya cuando hablamos del coprocesamiento de manejo de residuos sólidos, debemos de plantearnos, ya sea a mediano o largo plazo, cómo va a ser esa eliminación paulatina del foam que tanto contamina nuestro río Yaque y todas nuestras fuentes hídricas. Gracias, candidata Emily Taveras de Dominicanos por el Cambio y el PRM. Vamos de inmediato con José Torres del PLD. Gracias, Jaime. Déjame decirte que es una pregunta que me impacta directamente porque voy a hablar de selección. Como regidor de Santiago propuse en el 2022 la primera resolución para la limitación de plástico de único uso. Y eso, aunque no tiene un carácter vinculante, es un primer paso a la concientización de nuestra ciudad. Estamos hablando de que me he dedicado a enseñar de que la protección de nuestro medio ambiente no compite con el desarrollo económico. De hecho, van de la par y también van orientadas a generar la sostenibilidad que tanto necesitamos, que es aprovechar los recursos actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Hablando del marco legislativo, es importante destacar que hay que revisar la ley de residuos sólidos, hay que adecuarla a los nuevos tiempos. Esta ley 225-20 nos permitirá a nosotros entender cuál es la dinámica económica de nuestro país y cuál es nuestro principal recurso, que es el medio ambiente, por la actividad que tenemos con el turismo. Pero otra cosa más importante que yo creo en este espacio importante destacar es que la ley de aguas tiene más de 30 años en el Congreso. Yo creo que el compromiso de nosotros como legisladores debe estar orientado en cumplir por fin esa deuda social que tenemos en el Congreso con el medio ambiente. Además, yo creo, Jaime, en la posibilidad de nosotros poder lograr que los acuerdos internacionales emanados en materia de medio ambiente no tengan conflicto con la legislación nacional. Y lo digo porque en este momento el PENUMA está tratando el tema de hacer vinculante entre la legislación nacional e internacional la limitación del plástico de único uso. Yo creo que esa es nuestra orientación, defender, aprobar la ley de aguas y sobre todo modificar la ley de residuos sólidos. Gracias, candidato José Torres del PLD. Vamos de inmediato con la candidata del Partido de la Liberación Dominicana, Patricia Arbaje. Gracias, Jaime. Pues bien, este tema ciertamente es importante y debe ponerse sobre la mesa 3 ejes fundamentales, que son nuestras leyes, la voluntad política y la educación ciudadana. Si bien es cierto que tenemos algunas normas y otras tenemos en proceso en nuestro Congreso Nacional, no menos cierto es que debemos de modificar el régimen de consecuencia a aquellos dominicanos que se ven tentados a talar árboles, a extraer materiales de manera abusiva de nuestros ríos, para que el dominicano que intenta pecar mida las consecuencias y se devuelva. En ese sentido es la reforma que propongo a lo que tenemos ya. En otra contraparte, ciertamente hemos trabajado un poco el tema de la ley de energías renovables, sin embargo, en el día a día los principales obstáculos que cuenta el dominicano son las EDES, que no les permiten a los dominicanos poner los paneles solares simplemente por una excusa de que el sector está saturado. Entonces, por un lado, manejamos un discurso político y populista orientado a medio ambiente y desarrollo sostenible, y por otro lado, en el ejercicio, quienes debemos de velar por esos desarrollos y incrementar esas políticas, le servimos de contrapeso a los dominicanos y en igual medida afectamos lo que es nuestro medio ambiente. Gracias, candidata Patricia Arbaje del PLD. Vamos a escuchar a Félix Michel de la Fuerza del Pueblo. Mire, 2 cosas. Por un lado está la ley que usted habla, la 6400, que es que crea el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad?
24 años. Yo entiendo que hay que cambiarla porque hay que motivar a las empresas a que tengan energía verde y motivar a las empresas también a que tomen en serio el tema de los desechos sólidos que tanto afecta el medio ambiente, el turismo, muchas áreas de la República Dominicana. Eso es por un lado. Pero por otro lado, vemos un panorama de falta de voluntad política porque vemos un ministerio que no hace lo que tiene que hacer y vemos una indolencia, en este caso de ese ministerio, una apatía con su trabajo. Por ejemplo, en Santiago, que es lo que nosotros representamos, ¿no? Han ofrecido intervenir el río Yaque del Norte. Han puesto hasta monto, 1.250 millones para rescatar el río más importante que tiene Santiago. Sin embargo, eso se queda en palabras. Yo creo que, si bien es cierto que hay que modificar la ley, no menos cierto es que hay que tener mayor voluntad. Un guardabosque gana una miseria, que son los, vamos a decir, los celadores de los espacios verdes. Entonces, así no se puede. Y tenemos un ministro que él mismo confiesa como que no maneja muy bien esa área. Y yo creo que él le haría un gran favor al país si sencillamente renuncia y deje ese cargo. Ayer vi que un plan nuevo, 30 por 30, y con monto de 700 millones, que anótenlo, eso se va a quedar en el aire. Se va a quedar como el plan aquel del campo para el colmado, que ya nadie habla de eso. Vamos a escuchar de inmediato a Alexandra Suex del partido Opción Democrática. Gracias, Jaime. Mira, yo creo que el Congreso tiene una deuda con la normativa de medio ambiente. Nosotros tenemos una ley, primero, de residuos sólidos que no tipifica ningún régimen de consecuencias. Eso hay que modificarlo. Pero además, esa ley de residuos sólidos es inoperante. Crea un sistema nacional, un subsistema, un plan económico y es una hiperplanificación que al final del día no se corresponde con la idiosincrasia dominicana. Yo creo también que tenemos que modificar la ley de medio ambiente. Esa es una ley que ni siquiera habla de la crisis climática. La crisis climática nosotros tenemos que abordarla como un problema de seguridad ciudadana. Aquí una lluvia en República Dominicana te mata, una sequía y una inundación te roba años de inversión, de trabajo en la República Dominicana. Entonces creo también que tenemos que trabajar esa ley de medio ambiente. Y por último, la ley de gestión de riesgos, que también es una ley completamente inoperante y llena de burocracia. Cuando una ley no se puede aplicar, lo que aplica es la arbitrariedad. Y esa ley lo que ha hecho es asignarle recursos públicos a una serie de organismos que no funcionan, que los políticos luego vienen y lo usan para vestirse de superhéroes cada vez que hay un fenómeno natural. Y entonces no nos preparamos para una eventual crisis climática. Entonces creo que nosotros tenemos que, y mi compromiso del Congreso es que tenemos que revisar esa legislación y armonizarla. Interesantes las propuestas que se han planteado en este eje temático de medio ambiente y recursos naturales. Me gustaría saber si ustedes tienen en este momento algún turno para su réplica y luego contrarréplica. Félix Michel. Sí, quiero referirme a la ley de aguas que mencionó el colega José Torres, porque esa ley es de autoría de Máximo Castro y yo soy cosignatario del anteproyecto. Y sencillamente esa ley no es aprobada porque falta la voluntad política para hacerla. Yo siempre le digo a la gente que la misma voluntad política que existe para aprobar los préstamos es la misma que debe existir para aprobar la ley de aguas, por ejemplo, o para aprobar el Código Penal Dominicano, entre otros proyectos buenísimos que están ahí, como el mío, que es el del fomento de la industria aeroespacial, que está ahí, pero falta entendimiento y falta voluntad política. Gracias, candidato. Vamos a escuchar a Emily Taveras de Dominicanos por el Cambio y el PRM. Dentro de las distintas opiniones, a mí me gustaría resaltar, como dice Jack el Destripador, cuando vamos a atacar un problema es por parte. Cuando hablamos de
limpiar, de regenerar el río Yaque. Ya empezamos con el arroyo Gurabo, que tributa más de un 33% de toda la contaminación de nuestra principal fuente hídrica. Por eso, como congresista, quiero incentivar y apoyar el proyecto de arroyo Nivaje, que aporta otro 30%, 32%. Y eso no solamente impacta la calidad medioambiental de la zona, sino también la calidad de vida de las personas que son reubicadas a proyectos habitacionales para tener una vida digna en un medio ambiente sano. Cuando hablamos también de la ley de aguas y de revisar sobre todo la ley de medio ambiente, yo iría un poquito más allá. Nosotros tenemos que ver esta crisis medioambiental como algo constitucional, algo que pone en riesgo la generación que yo hoy aquí represento y que por ende es prioridad para nosotros. De igual forma, sin duda alguna, debemos de visualizar la calidad de empleos para cuidar nuestra cobertura boscosa. Gracias, candidata. Vamos a escuchar a Patricia Arbaje del PLD. Haciendo referencia a lo que es el rescate y la intervención del río Yaque, recaemos en lo que es la voluntad política. El gobierno anterior dejó unos fondos reservados para lo que es el rescate del río Yaque. Sin embargo, ese proyecto no se ha terminado en la actual gestión. Y haciendo también un acotamiento en lo que es la ley de los residuos sólidos, debemos de resaltar que el manejo de los residuos sólidos, así como la recolección, corresponde a los gobiernos municipales. Es por eso que esa ley no obedece al efectivo cumplimiento de la misma, ni crea las consecuencias ni las sanciones propias. Este es uno de los pocos países que no ve los residuos sólidos como una fuente de ingresos y de generar recursos adicionales. En ese sentido, desde el Congreso trabajaremos para poder modificar esas leyes y hacerlas eficientes y también con rendimiento económico para nuestro país. Gracias, candidata. Vamos a escuchar en este momento al regidor José Torres del PLD y aspirante a diputado por la circunscripción número 3 de Santiago de los Caballeros. Miren, yo creo que este es un espacio ideal para reflexionar sobre ciertos puntos. A nosotros como dominicanos a veces se nos olvida que vivimos en el Caribe insular y que todos los riesgos medioambientales están a la ley de días o de temporadas. Entonces, yo creo que de esa voluntad política a la que se refiere el congresista Félix Michel, está garantizada con esta generación de servidores que llegará al Congreso para garantizar estar a la par a la legislación internacional. No es posible que República Dominicana esté distanciado de los países de la región con respecto a la ley de aguas. No es posible que nosotros, un país del Caribe, todavía no tenga un marco de consecuencia, un régimen de consecuencia para las personas que infrinjan la ley en la utilización de nuestro medio ambiente, cuando nuestra principal actividad económica tiene que ver con el turismo y la garantía de ese turismo es nuestro atractivo en el medio ambiente. Entonces, yo creo que aquí lo importante es decir que hay una generación comprometida con la aprobación de estas leyes. Vamos a escuchar en este momento a Alexandra Suet de Opción Democrática. Sí, quiero traer a colación el tema de la ley de agua, porque en algún momento hubo un rumor de que esa ley iba a hacer una privatización del agua. Y quiero dejar claro aquí que si bien las alianzas público-privadas son importantes, nosotros las defendemos y las apoyamos. Nosotros tenemos que velar por los recursos básicos de la ciudadanía. Desde Opción Democrática y Alexandra Suet como diputada hace el compromiso de que estaremos completamente en contra de una privatización del agua, de llegar al Congreso y de que tratemos esa ley. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la cuenca del río Yaque, la reforestación aquí mismo. También me gustaría que ustedes hablen del FOAM. Alguien lo mencionó hace un momento y su contaminación específicamente en estos residuos que vemos que cuando llueve arrastra este río tan importante en el país. Si alguno de ustedes, José Torres. Sí. Me gustaría destacar en principio que debemos tomar en cuenta que el plástico es necesario incluso en la industria y en el servicio a la salud. Lo que estamos hablando es la limitación del plástico de único uso y de plásticos o materiales como el foam al que te refieres. Creo que este puede ser sustituido y además debe ser reorientada la estrategia nacional para eficientizar el trabajo con la lucha en protección del medio ambiente. Miren que me resulta interesante que
Cuando se habla de una ley de beneficio colectivo, empezamos a hablar de alianzas público-privadas y las satanizamos, al igual como satanizamos el uso del plástico. Pero lo que tenemos que hablar aquí es qué es importante aprobar en el próximo cuatrienio, cuáles son las medidas necesarias para estar a la par con la comunidad internacional y el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. Nosotros, de hecho, venimos de una circunscripción que tiene incluso minería. Y estamos hablando de que hay que limitar la contaminación al respecto con la responsabilidad que nos corresponde como congresistas. Gracias, candidato. Vamos de inmediato con Emely Taveras de Dominicanos por el Cambio y el PRM. Yo entiendo que de alguna manera u otra debemos de replantearnos en la conversación hacia dónde vamos como país caribeño, país totalmente susceptible al cambio climático, cómo estamos trabajando esa adaptación, esa mitigación de los daños que estamos viviendo. Indiscutiblemente el río Yaque del norte que corre por Santiago es el que debemos de priorizar. Ahora, ¿qué impacto tendría para nosotros Arroyo Nivaje si hacemos también ese parque lineal que elimina toda esa contaminación, que no solamente es sólida, también es química? Nosotros ya no podemos entrar nuestros cuerpos, bañarnos como hacían antes en ese maravilloso río Yaque del norte por una contaminación que no se ve, y todo eso es parte de la agricultura y de cómo estamos nosotros creciendo y estamos fomentando nuestra alimentación, y debemos también de replantearnos este tema. Vamos a revisar cómo están esas políticas internacionales, eliminando de manera paulatina no solamente el foam, sino también las fundas plásticas, los comercios, cómo están brindando esos alimentos, si de verdad es necesario el plástico de un solo uso en el día a día. Si alguno de ustedes, vamos de inmediato con Félix Michel. Sencillo. Santiago tiene la suerte de tener asociaciones empresariales muy fuertes, y tiene la Sociedad Ecológica del Cibao, pero tiene a PEDI, la Asociación para el Desarrollo. Y esas organizaciones han hecho todos los levantamientos de qué es lo que hay que hacer. No solamente con el río Yaque, sino con la reforestación de la sierra. Es pasar de ese levantamiento a los hechos. Y eso, lamentablemente, no está en las manos de los legisladores. Eso está en las manos del gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, nosotros como fiscalizadores, lo que debemos hacer es estar atentos para que esa teoría que ya está hecha pase a la acción y tenga beneficios para el pueblo de Santiago. Gracias, candidato. Vamos a escuchar a Alexandra Suet de Opción Democrática. Sí, volviendo a lo que decía en mi intervención inicial, yo creo que nosotros no podemos crear legislaciones que parecen una declaración de la ONU, muy bonita, pero no dicen nada, no crean un marco jurídico para que implementemos políticas públicas que ayuden a desarrollar estos temas. Y pienso, por ejemplo, que estamos hablando ahora del FOM, cómo nosotros no podemos desarrollar, y la legislación no lo presenta, acompañar a un empresariado tan organizado y tan responsable como el de Santiago a hacer una transición al uso de plástico de único uso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que pasar de la teoría a la práctica, tenemos que crear un marco jurídico que permita la creación de esas políticas públicas, que le dé las herramientas a ese Ministerio de Medio Ambiente para que acompañe al empresariado y por lo menos a las instituciones públicas. Vamos a escuchar a Emely Taveras de Dominicanos por el Cambio y el PRM. A mí me gustaría hacer hincapié en la noche de hoy y hacer un compromiso público, no solamente yo como oficialista y Dominicanos por el Cambio, sino también todos como legisladores. Vamos a quitar de nuestra boca la palabra reforestación. Ya nosotros estamos al punto de la restauración ecológica de nuestras fuentes hídricas. Ya hemos visto bastantes intentos sobre esa reforestación, que lo que hace es un monocultivo y hace más daño a nuestro medio ambiente. También los incentivos a la economía. ¿Cómo nosotros vamos a facilitar que los comercios cambien del foam, de las fundas de plástico, si cada vez que quieren ofrecer una cajita de cartón o un vaso que pueda tener una menor vida, tienen un mayor costo? Yo entiendo que como congresista, a partir de agosto del 2024, esa va a ser la práctica de Emely Taveras, ese cambio, esa transición a que podamos los comercios y las industrias transicionar y que sea parte de nuestro trabajo vital día a día, tener en cuenta el medio ambiente y olvidarnos de ese foam y plástico de un solo uso. Gracias, candidata. Vamos a escuchar a José Torres del PLD. Mira, yo entiendo que tenemos que tomar en cuenta una realidad. Me gusta aterrizar mucho a la realidad del día a día del dominicano.
Y puedo poner el ejemplo de cualquiera que tenga un negocio de alimentos y bebidas. Eso significa que para hacer la transición a la que se refieren mis compañeros, tendríamos que hacer un gasto mayor de pasar del sorbete de plástico a un sorbete de semilla de aguacate. Entonces, ¿por qué el segundo supone un mayor precio cuando debería tener el respaldo del fisco, ya que tantas exenciones fiscales hacemos en nuestro país por cultura y por deporte, y eso no le prestamos atención? Debemos enfocar la idea en cómo el gobierno, el Estado en sí garantiza esa transición del plástico de único uso a un plástico renovable, reutilizable y que pueda garantizarnos la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias, candidatos. Vamos en este momento a pasar al tercer eje temático de esta gran noche. Así es, gracias Jaime, y es que definitivamente hay un punto importante, trascendental para Santiago, que es el turismo. Si bien no tendrá hermosas playas o costas, pues sí tiene mucho que ofrecer en el campo de la salud, en el marco histórico, a nivel deportivo. Tiene un gran campo allí. Es que pues nos gustaría saber de nuestros candidatos a la circunscripción número 3. ¿Cómo podría la provincia de Santiago diversificar su oferta turística para atraer un mayor número de visitantes y aumentar su competitividad en el mercado turístico, tanto a nivel nacional como internacional? De inmediato, 2 minutos al candidato de la Fuerza del Pueblo, Félix Michel. Qué bueno que lo mencionas, Rafelina, porque precisamente hay gente que entiende que Santiago, porque no tiene playa, no puede desarrollarse. Y se olvidan que Madrid no tiene playa, Nueva York, París, Roma, Londres, y sin embargo son ciudades que hay mucho turismo. Pero la situación del turismo en Santiago, no en Punta Cana, es que, por un lado, está el sector empresarial que apuesta al turismo de eventos, apuesta al turismo médico, apuesta al turismo deportivo y está haciendo inversiones. Tenemos 1.200 habitaciones y ya el año que viene tendremos 1.700. Pero esas habitaciones tienen una ocupación solamente de un 53%, diferente a Punta Cana, que es de 90%, a la capital 70%. Entonces, la ley de fomento, la 15201 de fomento al turismo, no ha llegado a Santiago, porque el Ministerio de Turismo debe de fortalecer la marca Santiago para que eso vaya a tono con la inversión que están haciendo los empresarios. Mire, solamente el año pasado, 88.000 casos de turistas fueron a Santiago a temas de procedimientos médicos, que vienen al dentista, a asuntos plásticos, a chequearse. Y eso irá en aumento, porque pronto ya otra clínica privada aperturará otro edificio en las entradas de Santiago. Entonces, el gobierno tiene que dar ese soporte. Solamente ha pagado $100.000 a un asesor, que estamos esperando el informe, y se comprometió a usar 1.250 millones de pesos para restaurar el casco histórico de Santiago, y todavía no lo ha hecho. Estas cosas es la que pueden ayudar a impulsar y afianzar que Santiago sea un destino turístico de eventos. Mire, tenemos hasta 7 kilómetros de agua en la presa. Eso es genial para eventos deportivos de toda índole. Gracias, candidato de la Fuerza del Pueblo, Félix Michel. De inmediato damos paso a la candidata de Opción Democrática, Alexandra Suelto. La provincia de Santiago se calificó como provincia ecoturística en el año 2013. ¿Qué se ha logrado desde ese momento? En el Congreso Nacional nosotros pasamos resoluciones, aprobamos leyes que no tienen ningún significado en la vida de la gente. Nosotros tenemos que diversificar el turismo en Santiago. Nosotros somos la capital, sobre todo la circunscripción 3, la capital del tabaco. Nosotros tenemos el centro cultural más importante de la región. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar eso? ¿Cómo nosotros podemos aprovechar nuestras montañas? Pero vuelvo al gasto público. ¿Cómo nosotros podemos fomentar un turismo en las montañas, una de las montañas más hermosas de República Dominicana, que se encuentra en Baitoa, si en Baitoa no hay agua? ¿Cómo nosotros podemos ir a Tamboril, donde también se quejan del agua? ¿Cómo nosotros podemos ir a Licey, a la Ceibita, cuando en Licey nos dicen que el agua llega cada 2 o 3 días? Entonces nosotros tenemos que repensar, antes de hablar de cómo vamos a desarrollar el turismo, cómo nosotros podemos garantizar servicios básicos, servicios públicos de calidad, para que entonces podamos dinamizar la economía.
Gracias, candidata. Mientras tanto, ahora pasamos a Emily Taveras, candidata de Dominicanos por el Cambio y el Partido Revolucionario Moderno. Indiscutiblemente en los últimos años hemos visto esa diversificación del turismo en Santiago. Así como mencionan mis compañeros y próximos colegas, estamos hablando de un turismo de salud que logramos que se declarara como tal, un turismo cultural, primer Santiago de América, por algo será. Estamos hablando del centro y del museo más importante de toda la región del Caribe, se encuentra en nuestra ciudad, pero también este turismo de convenciones. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para fomentarlo aún más? Estamos buscando que el sistema integrado de transporte facilite esa seguridad de transporte dentro del casco urbano y que los turistas se sientan más confiados en visitar nuestro Santiago. Sin duda alguna, Santiago capital, o Tamboril, capital del tabaco, cuando lo tomamos en cuenta, por eso estamos trabajando en cómo nuestras áreas protegidas, el Pico Diego de Ocampo, puede servir también para fomentar ese ecoturismo. Ya en los últimos meses se está hablando, se lanzó y ya se dio el primer picazo de lo que es el acueducto de Licey y también ese alcantarillado de Puñal que va a fomentar ese turismo para aquellos liceístas que a veces desentonan un poquito con los aguiluchos, pero estamos fomentando el agua, recurso natural madre, para que esos turistas se sientan seguros al momento de visitar. Cabe destacar esa unificación que vamos a tener con la provincia de Puerto Plata, con la carretera del Ámbar, algo que nos va a conectar en menos de 30 minutos con una de las provincias donde más turistas recibimos a través de los cruceros. Entonces Santiago se está trabajando y se está preparando y nosotros desde la Cámara de Diputados debemos de fiscalizar de que ese turismo sea seguro para el turista, que tenga los incentivos necesarios y que también ese sector privado siga contribuyendo con ese turismo que tanto aporta a nuestra economía. Gracias, candidata Emily Taveras. Inmediato damos paso al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, José Torres. Adelante. Santiago es una provincia que late de oportunidades. Y es tanto así que en un hecho sin precedentes, Santiago en su hospital metropolitano está creando un centro de convenciones con un complejo habitacional, lo que nos permitirá acceder a un turismo de salud. Pero además de eso, tenemos que hablar de una zona que tiene grandes culturas que mostrar al mundo. Por ejemplo, y corrijo a mis colegas, Tamboril es la capital mundial del cigarro. Entonces, esa exposición que nos da el mundo, esa productividad que nos da la actividad económica del cigarro, tenemos que exponerla como nuestro arte. Y yo quiero aprovechar que estoy aquí para hablarles a esos empresarios tabaqueros y a esos productores del cigarro, para decirles que desde el Congreso tendrán un legislador que va a actuar en favor de esas políticas públicas que son necesarias para aumentar las exportaciones de este arte y esta cultura que representa para nosotros en Tamboril. Pero además debemos hablar de que Santiago es cultura innata de historia y esa historia debemos venderla desde la manera citadina que nos corresponde, pero también hablar de ecoturismo, de Baitoa, hablar nosotros de todo esto que nos enorgullece, como bien sabemos hacer los santiagueros. Ahora bien, en nuestro rol como legislador, yo sí me comprometeré con algo bastante importante y que creo que debemos traer a este pleno, y es la actualización y modificación de la Ley 541 de Turismo, una ley que ya tiene 50 años y con los grandes avances que hemos tenido en la República Dominicana, creo oportuno que también nos adecuemos a los nuevos tiempos, a esa comunicación del siglo XXI, a esa idea de que no solo es la promoción de la marca país, sino también fomentar y fortalecer ese cimiento económico que supone el turismo para todos nosotros. Gracias, candidato José Torres. Pasamos a la candidata Patricia Arbaje del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pues si bien es cierto que Santiago ha sido foco en los últimos años de lo que es un turismo cultural y de la mano con la inversión privada, pues estamos trabajando en lo que es un turismo de salud y un turismo de convenciones. No menos cierto es que nosotros como país no contamos con una ley de economía naranja y es una de mis propuestas en mi candidatura que junto a mi equipo hemos preparado, pues no contamos con una ley que regule esos procesos, esos emprendedores y el desarrollo de los mismos, el arte, la música, el cine, el teatro, el desarrollo tecnológico, la gastronomía. Son esas cosas que cuando viajamos nosotros googleamos y buscamos para poder conocer la cultura y la diversidad de cada país. Esa ley tendrá repercusión no solo en Santiago, sino en todo el país. Incentivar el ecoturismo. Ciertamente es algo que nosotros tenemos a disposición, sin embargo no explotamos. El senderismo son cosas puntuales que debemos desarrollar y crear las condiciones para quienes la proporcionen
puedan regularizarse, puedan formalizarse, acceder a políticas públicas de desarrollo y también dinamizar la economía, no solamente propia y local, también de nuestros impuestos. Así es una forma de ingresos que no requiere una modificación, como hablábamos al principio, en aumento de impuestos. Gracias, candidata Patricia Arbaje del Partido de la Liberación Dominicana. A continuación, cada uno tiene un minuto para hacer un aporte extra, una réplica, contrarréplica de lo que han dicho algunos de sus colegas. Ha pedido la palabra el candidato Félix Michel de la Fuerza del Pueblo. Santiago tiene un aparato productivo vigoroso, un sector empresarial vigoroso y está listo. Un aeropuerto en expansión, solamente a Nueva York, 14 vuelos diarios. 5 nuevos hoteles van a aperturar en los próximos 12 meses. La tarea del sector empresarial está hecha. Este mismo año, la FIFA femenina va a celebrar un torneo en Santiago, que es importantísimo. Pero, por otro lado, yo reto a algún santiaguero a que me diga si alguna vez ha visto un Politour, un agente. No existe Politour. Entonces el turismo va con la seguridad. Solamente hay una camioneta de Politour y se le daña la batería y a veces hay que hacer una recolecta para comprarla. Un motor de Politour. O sea, tenemos una acción nula de parte del Ministerio en Santiago. Gracias, candidato Félix Michel. Ha pedido la palabra el candidato del PLD, José Torres. Sí, precisamente iba a destacar, o más bien voy a destacar la idea de que para nadie es un secreto que para garantizar un buen ejercicio de la oferta turística, sobre todo la de una metrópolis como Santiago, tenemos que tener seguridad ciudadana. Y es la mayor preocupación que tienen los ciudadanos no extranjeros, los ciudadanos dominicanos, de que en Santiago no exista más miedo de salir a las calles, que en Santiago podamos decir, puedes visitar la ruta de los murales sin ningún tipo de inconveniente y que puedas caminar libremente por nuestras calles a conocer nuestra historia desde el monumento, pero que también podamos recibir el turismo deportivo. En Santiago se está generando una cultura del fútbol que ha ido en crecimiento y que a todos nos tiene atrapado con la pasión que esto supone. Y como buen aguilucho, pues recibirlos en nuestro estadio Cibao. Gracias, candidato José Torres. De esta manera concluimos este eje temático. Pasamos al siguiente con Víctor Gómez Casanova. Claro que sí. Continuamos y entonces ahora vamos a dar paso al cuarto eje temático de la noche. Es un tema muy controversial. Es la nueva ley sobre la Dirección Nacional de Investigaciones, lo que anteriormente se conocía como el DNI, como el Departamento Nacional de Investigaciones. Se plantea la preocupación sobre la exigencia a los ciudadanos para convertirse en informantes de manera obligatoria, especialmente en situaciones que involucren información confidencial. La pregunta sería, ¿cómo abordarían la preocupación sobre la exigencia de la Dirección Nacional de Investigación a los ciudadanos para convertirse en informantes, especialmente en casos que involucren información confidencial como el secreto bancario, profesional y fuentes periodísticas sin la intermediación de ninguna sentencia por parte del Poder Judicial a priori? La opinión de ustedes con respecto a este tema y la seguridad jurídica que implicaría esta decisión. Inicio con el diputado y candidato a la misma posición por el Partido Fuerza del Pueblo, Félix Michel. Mire, definitivamente la ley 124, que es la que crea el Sistema Nacional de Inteligencia como lo tenemos ahora, hay que someterla a una revisión, porque una ley no puede atentar contra el trabajo de los jueces y los fiscales, por ejemplo. Además, todo el que sabe de seguridad sabe que las inteligencias no deben ser coordinadas por un órgano centralizado. Las Fuerzas Armadas tienen su inteligencia, la Marina también, la Policía. Las inteligencias se dejan fluir y se pone un coordinador, como pasa en otros países. Sencillamente, el presidente nombra un asesor en materia de seguridad que funge como el actor en el día a día y ese coordina en términos de información, porque ¿qué es lo que el DNI? Es información, esas son las inteligencias. Entonces, cuando tú tienes este ingrediente de que no funciona, por un lado, pero al mismo tiempo tú tienes una entidad que tiene poderes que ya la Constitución se lo dan a otros estamentos jurídicos. El encargado de la seguridad ciudadana es la Policía Nacional. El encargado de la seguridad nacional son las Fuerzas Armadas, es la Fuerza Armada. Entonces, si ya eso está establecido, crear una ley que ellos entienden como gobierno que les conviene ahora, tener un control absoluto de la gente. Algún día ellos salen y eso se les va en contra. Entonces, definitivamente, esa ley
hay que revisarla, modificarla, ponerla que sea funcional y que no atente contra ningún derecho de ningún ciudadano, que nadie se sienta amenazado porque alguien pueda intervenir en un teléfono sin autorización de un juez o tomar una acción de espionaje sin garantías legales. Muchas gracias, diputado. La candidata Patricia Arbaje del Partido de la Liberación Dominicana, 2 minutos, candidata. Bueno, es un tema que me apasiona como abogada y garantista. La ley del DNI para mí, lejos de requerir cierta modificación, debe ser derogada en su totalidad, porque es una ley que parte de algunos temas importantes, no solamente que atenta contra la seguridad nacional. La Dirección Nacional de Inteligencia ha sido creada a dependencia del presidente para recopilar información que tendente a la seguridad nacional y especifica lavado de activos, corrupción administrativa, narcotráfico, entre otros. Todos delitos tipificados y perseguidos por un código penal que tiene un ministerio público como representante del Estado con un rol de investigación y un sistema judicial para su correcta aplicación. Me llama mucho la atención que entre sus atribuciones establece facultativo proporcionarle esas informaciones a un ministerio público para un proceso judicial. Y me pregunto, entonces la información recogida, si no es para aplicarla en un proceso judicial, ¿para qué sería? También los fondos. La ley establece 3 fuentes de ingresos para el DNI: el presupuesto nacional, servicios prestados y donaciones. Pero no establece cómo prestará servicios de manera privada ese DNI y quién va a regular las tarifas de esos servicios prestados. Donaciones. ¿Quién donará dinero para un DNI que solo sirve para que la presidencia obtenga información? Realmente para mí esa ley es una aberración jurídica y desde el Congreso propondré el primer día, o sea, el 17 de agosto, que la misma sea derogada, reintroducida con los fundamentos requeridos, porque ciertamente se necesita, con los procesos y los protocolos establecidos, siempre garantizando nuestra Constitución, la seguridad jurídica y el respeto a nuestras instituciones ya establecidas. Muchas gracias, candidata Patricia Arbaje del PLD. La candidata del partido Opción Democrática, Alexandra Suet, 2 minutos. Yo quisiera hacer una reflexión aquí importante en cuanto a la aprobación de esta ley del DNI. Yo creo que hay un consenso ahora desde todas las fuerzas políticas de que esa ley violenta derechos fundamentales establecidos en la Constitución. ¿Cómo es que nuestro Congreso está aprobando leyes que violentan nuestros derechos? Nosotros ahora nos vamos a abocar a revisar y a modificar una ley que ha sido recientemente aprobada por el mismo organismo, incluso la misma comisión que rindió un informe favorable sobre esta ley, tiene que revisar esta ley de nuevo. Entonces, esto es un despilfarro de los recursos públicos, que es lo que nosotros estamos haciendo en el Congreso para evitar este tipo de situaciones. Esto además evidencia el rol fiscalizador que tienen los diputados y las diputadas, de que nosotros no podemos simplemente aprobar leyes porque el Ejecutivo los manda y decir que sí a todo lo que dice el Ejecutivo. Tenemos que trabajar para que ese Congreso que viene en agosto del 2024 le devuelva la confianza a la ciudadanía, que trabajemos de manera eficiente, que trabajemos de manera para proteger los derechos de las personas. Muchas gracias, candidato José Torres del PLD. 2 minutos, regidor. Seré claro. Yo creo que aquí no hay espacio para hablar de modificaciones ni de generar una preocupación ante un posible despilfarro. Esta ley hay que derogarla. Esta ley supone un atentado a las libertades y a los derechos constitucionales. Pero más que eso, nos hace reflexionar. ¿Estamos realmente en un Estado social y democrático de derecho? O sea, ciudadanos, ciudadanas. Cuando se habla de esta ley, estamos hablando que en el ejercicio de las funciones de Jaime, por ejemplo, como periodista, está estrictamente en contraposición a su conducta ética como periodista, como profesional. Porque si tú no das la información que se te está exigiendo, tu única consecuencia será la cárcel. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de un atentado a la democracia, y en la libertad de prensa descansa nuestra democracia. Hablamos también de otros factores importantes. Muchos alabamos también la independencia del Ministerio Público y la necesidad de avanzar en esta idea, pero la ley del DNI, esta ley 124, establece facultades que le corresponden al Ministerio Público atender. Entonces, ahí tenemos que ser claros y poco argumentativos. Esta ley hay que derogarla. Muchas gracias, candidato José Torres del Partido de la Liberación Dominicana. Emely Taveras, PRM, Dominicanos por el Cambio, 2 minutos.
La ley 0124, la primera que se promulgó en este año, ha creado muchas espinas. Ahora, quisiera empatizar y conectar con la historia de Víctor y con la historia de Félix, diputados, congresistas. Esta ley pasó por todos los procesos debidos. Se votó por ella. La mayoría lo aprobó. Pasó por detener. Se evaluó su proceso constitucional. ¿En qué fallamos los congresistas o nosotros los futuros congresistas en ese proceso? Por ende, yo espero que en el Congreso que se va a formar a partir de agosto del 2024, nosotros podamos darle continuidad a esa comisión que ya creó nuestro presidente Abinader para revisarla, porque indiscutiblemente debemos de lograr que se sostenga esa democracia, que exista esa libertad de prensa y que todos los sectores estén convencidos. Ahora, en mi práctica, como asistente del senador Eduardo Estrella, siempre los sectores buscan un traje a su medida. Nosotros con esta ley estamos levantando espinas, pero también debemos de sentarnos en el tema de conversación y de dar al brazo a torcer, pero también garantizar esa democracia y esa libertad de prensa que sostiene nuestra República Dominicana. Así que esperamos ese informe que dé la comisión que está evaluando para una posible modificación de esta ley y, de ser así, para consensuar en todos los sectores, pues la Diputación de Emily Taveras va a estar ahí, escuchando los distintos sectores y haciendo las modificaciones de lugar para lograr que la ciudadanía se sienta segura y libre de expresarse. Gracias, candidata. Diputado Félix Michel ha pedido la palabra, igualmente el regidor y candidato a diputado José Torres y la candidata Patricia Arbaje. Diputado Félix Michel, también Alexandra Sued. Diputado Félix Michel, un minuto. Déjeme explicarle algo a la compañera Emily. El Congreso Nacional es el epicentro político del país. A Palacio usted va si lo invitan, pero en el Congreso todos coexistimos. Y cuando un proyecto va y se aprueba, si bien es cierto que lo aprueba el cuerpo, la Cámara de Diputados o el Senado, no menos cierto es que quienes los aprueban son los que votaron por ese proyecto. Entonces, el FAO no se le debe pegar a todos, porque quien vota por un proyecto es quien lo está haciendo realidad efectivamente. Y si la mayoría vota, entonces ya el proyecto es aprobado, aunque usted esté en contra. ¿Usted no votó por esa pieza? Claro que no, eso fue el 29 de diciembre, viernes. O sea, ya la gente estaba en Navidad, en Año Nuevo, ¿no? Y ahí se sometió y ahí fue aprobado por la mayoría del gobierno. Gracias, diputado. Regidor, candidato a diputado José Torres, PLD, un minuto. Miren, si algo yo he aprendido como el regidor más joven de Santiago y a pesar de la subestimación que se le tiene a mi generación a la hora de ejercer un cargo público, es que lo primero es ser transparentes. Y me genera cierta ironía la idea del traje hecho a la medida que comparte la colega, porque pareciera que es el gobierno que necesita un traje hecho a la medida para incurrir en medidas incluso un poco inconstitucionales. Pero bueno, ya veremos en lo adelante. Y con respecto a la transparencia, no, el colega Félix Michel no votó a esta ley porque no estuvo presente. Entonces, sí hubiese sido importante que esta exposición que ha tenido aquí el día de hoy, la haya tenido en el pleno, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, para exponernos realmente el riesgo que suponía esta ley para todos los dominicanos y dominicanas. O sea, a esto no hay que verlo con tanta complejidad. Esta ley hay que derogarla porque supone una contraproducencia a los derechos constitucionales. Muchas gracias, candidato. La candidata Patricia Arbaje del PLD tiene un minuto. Haciendo referencia a lo que es el traje a la medida, es un discurso de la gestión de la presidencia actual, el tema del Ministerio Público Independiente. Y para todos también es bien sabido que se tiende a una modificación en la Constitución para independizar ese Ministerio Público. Sin embargo, esa iniciativa de esa misma presidencia, hacerse una ley del DNI a su discreción y sin regulaciones. Ojo, debemos de prestar atención. Como congresista, asumo la responsabilidad de que bajo mi gestión no se aprobará una ley sin leerla y que garantice a todos los dominicanos la seguridad jurídica que necesitamos. Claro que sí, a propósito de los derechos fundamentales de la Carta Magna, tal y como analizábamos en la pregunta, candidata Alexandra Sued del Partido Opción Democrática. Sí, quería rescatar que también, aparte de que el partido oficialista tiene mayoría en el Congreso, esta ley también fue promulgada por el presidente de la República. Entonces, esto no es solamente un tema del Congreso. Nosotros tenemos que hablar de qué es lo que se busca con esta ley en un país donde nosotros tenemos una historia autoritaria, donde nosotros todavía vivimos la experiencia de la dictadura.
hasta hace unos meses estaban unos diputados diciendo que se les había intervenido su teléfono y tuvieron que cambiarlo. Entonces, no solamente podemos hablar, estoy de acuerdo con mi colega, de que no podamos hablar del cuerpo de congresistas de manera global. Desde Opción Democrática no votamos por esa ley y estábamos presentes ese día en el Congreso, y que además el Poder Ejecutivo también tiene una responsabilidad a la hora de promulgar esa ley. Muchas gracias, candidata Alexandra Suet del Partido Opción Democrática. Me han pedido la palabra la candidata diputada Emily Taveras del Partido Revolucionario Moderno y Dominicanos por el Cambio y el diputado Félix Michel. Candidata, 1 minuto. Yo creo que la mejor forma de demostrar la intención del Poder Ejecutivo y también, claro, del Poder Congresual, del Poder Legislativo, es como en lo inmediato se empezó esa espina en la sociedad sobre esta ley y toda la controversia alrededor, se inició una comisión para evaluarla y para hacer una posible modificación dependiendo de cuál sea el resultado de esta comisión y el fallo. Yo entiendo que siempre y cuando se busque sostener esa democracia y guardar la libertad de prensa, pues se va a hacer un traje a la medida, pero un traje a la medida de la sociedad dominicana, no de un sector en particular, no del Poder Ejecutivo en particular o del Poder Legislativo, sino un traje a la medida sobre la ley del DNI que pueda garantizar la democracia y la libertad de prensa, pero a la medida de la sociedad dominicana del 2024 y futura. Bien, vamos a cerrar este eje temático con la intervención de la candidata diputada Patricia Arbaje del PLD y el diputado Félix Michel, Fuerza del Pueblo. 1 minuto. Sin embargo, mientras esa comisión revisa y analiza las posibles modificaciones que debe de recibir dicha ley, está vigente. Y mientras estamos aquí, todos podemos estar siendo objeto de alguna intervención sin regulación. Es importante que resaltemos eso, porque esto es un gobierno que se ha basado en tomar medidas y con el ruido social y mediático, entonces replanteárselas. Esa ley está vigente el día de hoy y mientras esa comisión quizás dure años, que espero que no, con nuestra legislación próxima, esa ley está vigente y atenta contra todos nosotros. Muchas gracias. Diputado Félix Michel. Voy a explicarle al compañero Torres porque me mencionó. La posición del bloque, la externa, la habla el vocero. Y ese día, ahí están los videos, el vocero nuestro, que es el diputado Tobías Crespo, fue más que enfático diciendo la posición de la fuerza del pueblo en contra de la ley 124 del DNI. Eso está ahí están los registros. La Fuerza del Pueblo se opuso radicalmente a través de su vocero. Muchas gracias, diputado. Bien, señores, continuamos con el desarrollo del debate. Finalizamos este cuarto eje temático. Hacemos una breve pausa y cuando regresemos, entonces tendrán la oportunidad los candidatos y candidatas de hacer una reflexión final para despedir el debate de esta noche. Esta noche es el debate número 14 que realizamos y es con los candidatos y candidatas a diputados y diputadas por la circunscripción número 3 de la provincia de Santiago de los Caballeros. Usted puede opinar a través del hashtag RDDebate. Esta es una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social CODES de Santo Domingo, que preside Samuel Sena, Peter Reed y toda la directiva, en alianza con El Nuevo Diario, de don Percio Maldonado como presidente, de RCC Media, don Antonio Espaillat, y Radio Televisión Dominicana de Iván Ruiz, la televisión pública, el Canal 4. Estamos aquí en los estudios de RTVD. Ya regresamos. Cuando regresemos, seguiremos escuchando las soluciones frente a los desafíos de la provincia de Santiago, presentados por los candidatos a diputados en RD Debate. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Las cámaras y micrófonos
de Voz Media Network se abren para que tú seas el protagonista de tus decisiones. Cada semana estaremos contigo en todo el territorio nacional para hacer valer tu voz. Sin cortes, sin manipulación, sin edición, tu voz decide. Continuamos con RD Debate, esta iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, desde los estudios de RTVD Canal 4 y transmitido por Super Canal 33, RC Noticias, Cachicha, CTV, Galaxia, Víctor en Vivo, Grupo Hilando Fino, en una gran cadena nacional. Regresamos, amigos, y ya hemos llegado a la parte final. Vamos a tener un minuto de reflexión por parte de cada uno de los candidatos, a quienes aprovechamos y agradecemos tanto a ustedes como a sus organizaciones políticas por la apertura que han tenido con nosotros para este gran evento que aporta a la democracia de la República Dominicana. Iniciamos con Emily Taveras de Dominicanos por el Cambio y el PRM con este minuto final de reflexión. Con este minuto final de reflexión, a mí me encantaría poder destacar toda la intención de revalorizar y de cambiar esa cara que tenemos los dominicanos y dominicanas de la práctica política. Personalmente me acompaña una experiencia en el sector de la comunicación, pero también en el sector político, acompañando al legislador y actual senador, el senador Eduardo Estrella. Es por esto que también me he preparado para la misma, licenciada en Psicología y con estudios realizados en la Universidad Sciences Po, Francia, sobre políticas públicas y medio ambiente, que van a favorecer nuestro trabajo legislativo. Sin duda alguna, para llevar este proyecto legislativo, realizamos los grupos focales que identificamos 3 temas importantes para la circunscripción 3 de Santiago: medio ambiente, educación y seguridad ciudadana. Y es por esto que vamos a estar haciendo ese traje a la medida de la sociedad dominicana en estos temas, buscando la integración de cada uno de los sectores en este trabajo legislativo. Gracias, Emily Taveras del PRM. Vamos ahora con la candidata Patricia Arbaje del Partido de la Liberación Dominicana. Pues bien, recordemos que la democracia es el sistema de libertad donde coexisten la diversidad. Valoremos nuestros avances en lo que es un voto preferencial. Los invito a evaluar las propuestas y analizar sus candidatos para hacer un voto de conciencia. Patricia Arbaje, candidata a diputada de la circunscripción número 3 de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana, abogada, madre, esposa, activista social y comunitaria, con experiencia en gestión municipal desde la gestión histórica que ha transformado a Santiago y lo ha colocado hoy en el ojo del mundo. Gracias, candidata. Vamos a escuchar a Félix Michel del partido La Fuerza del Pueblo. Soy Félix Michel, diputado actual por la provincia de Santiago, demarcación número 3, vicepresidente provincial de La Fuerza del Pueblo. He sido una voz de Santiago, siempre atento a todo lo que afecte el interés de los sectores de Santiago, de los santiagueros y de todos los dominicanos. Pretendo seguir siendo tu voz en el Congreso. Por eso te pido, vota 3 en la casilla número 3 por Félix Michel. Muchas gracias. Gracias, Félix Michel. Vamos a escuchar a Alexandra Suet del partido Opción Democrática. Al electorado de Santiago, después de casi 10 años ejerciendo derecho en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, yo regresé porque tengo un compromiso con mi provincia y con este país. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a que la juventud no se quiera ir de este país, que nosotros trabajemos por este país y apostemos a la República Dominicana. La provincia de Santiago tiene el empresariado más organizado y más responsable de la República Dominicana. Tenemos recursos naturales, tenemos el centro de cultura más importante. Lo que Santiago necesita es una representación que esté a la altura de Santiago
y yo, Alexandra Suet, voy a armonizar todos esos sectores para que la gente no se quiera ir de este país. Vota Alexandra Suet en la casilla 29 de Opción Democrática. Gracias, candidata Alexandra Suet. Vamos a escuchar a José Torres del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero hablarte a ti que me ves y me escuchas a través de la pantalla. Yo sé lo que sientes. Yo sé, y porque he estado ahí, con ese enojo, con esa desesperación, o quizás decidí pasar de la queja a la acción y de las palabras a los hechos. Este es el momento histórico al que estamos llamados para renovar el Congreso y por fin tener una representación de calidad. Me hago acompañar de un equipo de hombres y mujeres que está preparado para servir, y eso es lo que haremos por ti. Este 19 de mayo te invito a que venzamos juntos el pesimismo y salgamos a votar. Pero en esta ocasión, vota por ti. Gracias, candidatos. Vamos a finalizar este gran evento con nuestra compañera Rafaelina Bisonó. Así es, definitivamente agradecer a nuestros candidatos, tener la valentía, a pesar muchos de su juventud, y qué bueno que nos enrostraron esa preparación que tienen y pudimos ver estas propuestas tan interesantes y sobre todo tantas mujeres también teniendo la oportunidad de tener este espacio. Gracias a nuestros invitados especiales, doña Minú, a todos, de verdad que es importante que hayan venido, por supuesto a nuestra gente que nos sintoniza a través de las diversas plataformas, canal matriz RTVD, Canal 4, a la cabeza de nuestro director general Iván Ruiz, don Percio Maldonado, El Nuevo Diario, una alianza estratégica, RCC Media, Antonio Espallada y por supuesto a todos los demás medios que se unen con esta transmisión que se ha convertido en un toque de queda cada noche. Mencionamos a Rumba 98.5 FM, Ruta Canal 66, Carivisión Canal 26, El Pregonero TV, Su Mundo TV, Metro TV Canal 26, Víctor en Vivo, La Voz del Trópico 790M, Canal América New York, VTV Canal 32, Super Canal 33, RC Noticias, Roberto Cavada, Cachicha, CTV, Galaxia TV, Grupo Hilando Fino, Diario Financiero, Falla Media, De Último Minuto, El Demócrata, Pincel Digital, Teleradio Norte, Canal del Sol, Víctor. Yo solamente voy a decir que me gustaría votar en la circunscripción número 3 de Santiago. Pero entonces tendría el inconveniente de tener un menú muy bueno, pero entonces saber que no se puede votar por más de uno solo. Les felicito de todo corazón. Creo que han hecho, y creo que hablo también en nombre de Jaime y de Rafaelina, da gusto ver jóvenes tan preparados como ustedes y haber presentado un debate con la contradicción de sus ideas, ¿no? Pero de una manera tan, exacto, con tanta decencia y con tanta altura y elegancia. Así que muchas felicidades y agradecer al público presente. Así que un fuerte abrazo y buenas noches. El lunes estaremos de regreso para entonces tener el debate con los candidatos al Senado de la provincia de Duarte. Por el Partido de la Liberación Dominicana, el señor Yanguela, y por el Partido Revolucionario Moderno, el actual senador Franklin Romero, quien es el actual incumbente. Así que vamos a estar trabajando. No tenemos debate mañana. No tenemos debate mañana porque Jaime... esa. No, la razón... Mañana no tenemos debate porque Jaime y Peter y Samuel tienen que ir a Punta Cana para chequear el estudio. Porque tú no vas. Tengo compromiso aquí, pero ustedes tienen... A mí me dijeron que tú eres el organizador de ese viaje legal. No, usted tiene que ir a chequear el estudio y la parte técnica para el debate allá con los senadores de la Altagracia y la Romana. Pero muchas gracias, señores. Gracias a Iván Ruiz y a todo el equipo de Radio Televisión Dominicana por recibirnos. Feliz fin de semana. Gracias a ustedes y entonces estaremos... Recuerden que el día 10, la próxima semana, tendremos el debate, el miércoles 10, tendremos el debate vicepresidencial. Ya han confirmado los candidatos y las candidatas a la vicepresidencia de la República y el miércoles 10 tenemos el lunes los candidatos al Senado de la provincia de Duarte, el martes anunciaremos los candidatos a diputados y entonces el miércoles tenemos los candidatos a la vicepresidencia. Así es, yo no podré estar en esta semana próxima porque estoy asumiendo compromisos fuera del país, pero a mi regreso estaré aquí con ustedes. Ya lo excusamos anoche, señor, no se acostumbre. Yo. Hay mucha picada, Víctor. Invitar a nuestra gente que sintonice de inmediato la emisión estelar de Central Noticias. Será hasta el próximo lunes. Buenas noches.
Despedimos esta gran cadena nacional RD Debate, agradecidos por su sintonía y todos los medios que retransmitieron este debate desde los estudios de RTVD Canal 4, iniciativa del CODES, reafirmando el compromiso con una cultura de debate en la República Dominicana.